Con nosotros, yo también. Mi querida Bárbara Anderson, te saludo como siempre con muchísimo gusto. Primero que nada, mandándote un abrazo apretado, entrañable, con todo mi cariño y toda mi solidaridad. Adelante con lo que nos vas a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad es que agradezco mucho tu saludo. Hoy es el Día Internacional de las Personas Indígenas y creo que es importante poner este punto que tú decías sobre la mesa. Si bien siempre sabemos que los promedios lo que hacen es ajustar medidas a nivel nacional, como bien decías, según el último censo, el 16.5% de la población mexicana vive con alguna discapacidad. Hay zonas y zonas y hay grupos y grupos. Y dentro de la incidencia de la discapacidad, como bien decías, el porcentaje más alto de incidencia lo tienen precisamente los grupos indígenas. Y no es menor. En nuestro país el censo del 2020 indicó, Gabriela, que 11.9% millones de personas viven en hogares indígenas. Y de este total de personas, casi el 20% vive con alguna discapacidad. O sea, pasamos del 16% de la media nacional al 20% dentro de lo que son las comunidades indígenas, que como vimos no es ninguna minoría. Y como bien decías, además hay muchas incidencias que tienen que ver con los cambios de alimentación que ha habido en las comunidades, con muchos movimientos, muchas migraciones que han tenido que hacer comunidades migrantes a causa de la inseguridad, que ha llevado a cambiar los hábitos alimentarios que tenían, incluso que tenían que ver con sus costumbres. Y hay un dato que me parece fundamental de una de las enfermedades que mayor discapacidad genera en nuestro país, que es la diabetes tipo 2. No sé si sabían, pero casi la mitad, casi el 50% de los adultos indígenas mayores de 35 años en nuestro país viven con diabetes. Una diabetes que, como sabemos, y como bien explicabas al principio, no está controlada, muchas veces no lo saben, y eso deriva en problemas de movilidad y en muchas veces discapacidad visual. Entonces estamos ante una doble vulnerabilidad. Son 26 grandes grupos indígenas que viven en nuestro país, casi 12 millones de personas, donde la incidencia de la discapacidad es casi 20% más que en el promedio nacional y tienen, yo diría, 50% menos de oportunidades de acceso a vacunas, de acceso a tratamientos, de acceso a un diagnóstico temprano y de acceso a seguimiento y tratamiento y rehabilitación. Pues sí, efectivamente el problema es que el sistema de salud en ese sentido no mejora, los presupuestos no se incrementan, los focos rojos en estos temas, y ahora que tú tocas que es el más delicado, porque yo siempre he insistido en eso, una cosa te lleva a la otra, y cuando estamos hablando de comunidades tan vulneradas, en materia de salud y de atención en general, sobre todo, nos está ahora sí estallando como una granada un problema que deviene de precisamente no generar mejores condiciones de atención a la salud en todos sus órdenes, nada más aquí en las principales ciudades del país, donde también tenemos amplias y altas deficiencias y también en materia de discapacidad, sino nuevamente le volvemos a pegar a los más vulnerados. Incluso en cuestiones de educación. Estaba viendo los índices de UNESCO. En educación, como bien saben, el 25% nomás de las personas con discapacidad tiene acceso a la primaria y secundaria, pero si eres un menor con discapacidad solamente tienes 20% de posibilidades. O sea, encima tienen esta triple vulnerabilidad. Viven en una situación de pobreza, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud y tienen una mayor incidencia, por ende, a cuestiones de discapacidad. Claro, pues ahí está. Pues Bárbara, como siempre, muchísimas gracias por darnos más luz en estos temas tan importantes y en esta efeméride el día de hoy, que donde hay que poner el acento, creo, de manera particular. Muchísimas gracias, querida Bárbara. Un abrazo. Gracias, bonito día. Y en otros temas.